Buenas, buenas, ¿qué tal? Comenzamos un miércoles más aquí en FM Delta 97.7. Estamos contentos nuevamente de estar con ustedes y apróntense para este momento especial que tenemos ahí en casa, con el mate, con la familia, poniendo la radio o en Facebook, en las líneas de contacto que tenemos para este programón que tenemos en esta noche de perspectiva, mirando la vida desde una perspectiva distinta, diferente. Quiero dar los avisos que tenemos siempre. Nos podés escuchar por nuestra frecuencia, la 97.7, y nos podés ver por nuestras plataformas de Facebook, como FM Delta San Pedro, YouTube, como FM Delta 97.7 San Pedro, y también por nuestras páginas www.deltasanpedro.com. Podés ver todos los programas las veces que quieras, todas las veces que quieras. Podés invitar a tus amigos, amigas, conocidos para que lo vean desde YouTube, desde Facebook. Y también tenemos la repe de los programas del día, todos a las 0 horas. Así que a partir de las 0 horas van a estar todos los programas del día. Y ahí lo pueden volver a ver o escuchar. Lunes, Roja Directa a las 18 horas. Martes, Utilísima, 17 horas. Y a las 18 horas, Roja Directa. Miércoles, como todos los miércoles, 18 horas, Roja Directa. Y a las 19, nuestro programa de perspectiva. Jueves, 18 horas, Roja Directa. Y a las 22 horas, Hacerte Compañía. Viernes a las 18 horas, Sin Anestesia. Sábado, 20 horas. Sábado a full. Y recuerden la repe a partir de las 0 horas hasta las 4 a.m. 4 de la madrugada se dan todos los programas, se repiten. Tango de lunes a jueves, de las 4 de la mañana a 6 de la mañana. Ranking Delta a las 7, a las 12 y a las 16 horas. La venganza será terrible con Alejandro Dolina, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Y la previa viernes y sábado desde las 0 horas, con la mejor música para todos los fines de semana por la noche. Domingo desde las 6 de la mañana, folclore hasta el mediodía. Navarro de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Así que estos son los avisos que tenemos. Y bueno, hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a seguir viendo acerca de este libro, de este estudio que estamos haciendo de una vida con propósito. Espero que te estés enganchando, que te estés gustando, que por lo menos pueda generarte una inquietud, una búsqueda de acercarte más a Dios, de acercarte más a las Escrituras, porque bueno, ese es el objetivo que tenemos, de que te puedas tener una comunión íntima con Dios. Y bueno, estamos hablando mucho de teorías, mucho de conceptos, de palabras. Quizás estás aprendiendo palabras nuevas, viendo versículos de las Escrituras, pero también queremos ver cómo eso afecta la vida y cómo realmente tener a Cristo en el corazón, tener a Dios en su vida, puede transformar. Por eso hoy tenemos un invitado especial, quiero presentarlo. Es José Espósito. ¿Cómo andás, José? Buenas tardes, ¿cómo andás, Fito? Bien, gracias a Dios, bien, y contento de estar acá, acompañándote con unos mates y bueno, y hablando de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Muy bien, gracias, José. Bueno, gracias por acompañarme, no estoy solo, estamos como a hacerte compañía. Bueno, está acompañando José, bueno, en un momento vamos a charlar bien, mientras vas a seguir cebando estos ricos mates espectaculares. Pero lo que voy a comenzar como de manera de introducción en el punto de hoy es el corazón de la adoración. El corazón de la adoración. Romanos 6:13 dice: entréguense a Dios, preséntenle todo su ser para su propósito justos. Mirá, qué versículo tan impresionante. Entréguense a Dios y preséntenle todo su ser para sus propósitos justos. El corazón de la adoración es rendirse, entregarse. Ese es el corazón de la adoración. Es rendirse y entregarse. La palabra rendición
no es algo que nos guste mucho, o nos guste tanto. Es tan fea como la palabra sumisión. Pareciera que tiene una connotación negativa. Implica o se nos genera la idea de derrota, de fracaso, que nadie quiere ser un perdedor. La rendición nos presenta como una imagen desagradable, como reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego, ceder frente al oponente más fuerte. Casi siempre es en un contexto negativo, ¿no? Rendirse, entregarse, bajar la guardia. Los delincuentes son atrapados y se entregan. Por eso pareciera siempre que tiene que ver con algo, con esa connotación negativa. En la sociedad actual, que es muy competitiva, nos enseña que nunca debemos ceder, nunca debemos darnos por vencidos, nunca debemos rendirnos. No se oye mucho la palabra rendirse en nuestro vocabulario, ¿no? Sino todo lo contrario, es ganar, es conquistar, es triunfar, es superar las dificultades, es nada de ceder, nada de someternos, nada de obedecer o nada de entregarnos. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque la entrega a Dios es el corazón de la adoración. La entregarse a Dios, es el corazón de la adoración. La respuesta natural al asombro del amor de Dios y la misericordia de Dios y de la gracia de Dios es que nos entreguemos a Él con todo nuestro ser. Por eso la Biblia nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nos entregamos a alguien que realmente nos ama. ¿Sabés que en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, es un verso muy conocido? El apóstol Pablo dice: por la misericordia de Dios, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice, no dejemos que nos moldee este mundo, sino para que nosotros podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la verdadera adoración tiene que ver con entregarnos a Él. Es el acto de entregarnos personalmente hacia una persona que realmente nos ama. Dios no quiere solamente el 95% de nosotros. Él quiere es todo o nada. Pero hay 3 obstáculos que vamos a estar estudiando. 3 obstáculos que bloquean nuestra entrega al Señor. Solamente los voy a mencionar. Ahora, es el temor, es el orgullo y es la confusión o la falta de entendimiento. Así que antes de desarrollar cada uno de estos obstáculos, quisiéramos que nos cuente un poco, José, cómo fue tu vida, cómo fue en tus años de adolescente, de niño, adolescente, las dificultades que has tenido y cómo llega un momento Dios a cruzarte en tu camino y te has podido entregar a Él. Sí, la verdad que, siempre Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, digamos. Uh-huh. Porque yo desde niño me he caído al río sin saber nadar. Me he caído al Paraná a los 5 años, yendo en un viaje con el barco arenero que iba toda la familia. Me arrastró una ola. Y no sabía nadar, así que tenía solamente 5 años. Y me hundía y salía, y la verdad que es increíble cómo Dios a veces sostiene a una persona, porque no me ahogué. Me sacó un pescador cuando se tiró mi familia, ya yo iba 1000 metros abajo, y en el río Paraná. Y me sacó un pescador que estaba justo pescando, me saca, estaba recorriendo un espinel, y me sacó. Y esa fue la primera caída al río. Después me caí 2 o 3 veces más al río, he perdido hasta un zapato, siempre me han sacado. Y a lo último tuve que aprender a nadar. Pero Dios siempre ha estado conmigo. He tenido 6 años
¿Tu familia es la que tiene la Mi arenera? mi familia es una familia que tiene una empresa arenera. Desde el año 1905 empezó mi bisabuelo. Después siguió mi abuelo, mi padre, y bueno, hoy están mis hermanos también. Digamos, siempre ha sido una familia de trabajo y bueno, y gracias a Dios he caído, como dice la gente, en una cuna de oro porque nunca me faltó nada. Pero bueno, después viendo la vida, lo que ha sido, digamos, porque siempre Dios me ha sostenido. He tenido 6 años y yo me fui a Varadero, nací en San Pedro y me fui a Varadero porque mis padres estaban haciendo las casas allá. Mi papá es de Varadero, era de Varadero. Y bueno, el primer año cursé la escuela en Varadero, en el colegio Fray Luis Bolaño, y bueno, y vivía en la casa de mi abuela. Y bueno, ese primer año también he comido masita con veneno para los ratones, cianuro. También, y bueno, me vio uno de los empleados y le dijo: Filomena, ¿usted le dio algo de comer? ¿Algo le dio dulce, algo? José, no, dice, no le di nada. Hijo, dice, bueno, lléveselo porque se comió toda la masita con veneno. Así que era para las ratas. Para las ratas, sí, Mirá para vos. las ratas. Y bueno, me llevaron a la clínica, me hicieron lavaje de estómago y bueno. Y bueno, mi vida transcurrió. Después he sido deportista, pero hubo un hecho más grave todavía. Digamos, me chocaron, volqué y bueno, y en ese accidente solamente tenía 20 años. Tuve traumatismo de cráneo, coágulo de sangre en el cerebro, pérdida de masa cefálica, perdí el oído derecho, llegué con las pupilas dilatadas y cuando llegué al sanatorio los médicos dijeron: no tiene vida, dice, está en manos de Dios. Y bueno, Dios hizo el milagro, digamos. Dios me alargó mi vida, digamos. Mirá vos, che. Pero a pesar de eso, digamos, yo no estaba lejos del Señor, digamos. No lo conocía, o sea, No lo conocía y mi vida siguió transcurriendo hasta que en una etapa de mi vida, bueno, tuve una separación con mi esposa momentánea y bueno, y ahí a través de el hermano de mi esposa, Ariel, y de Genoveva, la mamá, digamos, ellos me acercaron a una Biblia, me hablaron del Señor, me hablaron de Dios, y bueno, y a partir de ese momento, bueno, había otro chico que era zapatero, Sergio, que también me hablaba del Señor. Y bueno, a partir de ese momento me volqué al Señor, le pedí al Señor que si me devolvía la familia y mis hijas, yo le iba a dedicar mi vida a Él, me iba a estar junto con Él. Y bueno, a partir de ese momento no me aparté más del Señor y bueno, y le doy gracias a Él porque Él es el que ha traído paz a mi vida, a mi corazón, a pesar de que uno tiene dificultades, luchas, pruebas, todos los días. Sabemos que tenemos la confianza en Él y en Él tenemos la victoria, en Él tenemos la solución, en Él tenemos todo. Así que bueno, le agradezco constantemente a Dios haberlo conocido. Y bueno, y gracias a Fito por la oportunidad que me da de estar hoy aquí en la radio y compartir unos mates y hablar de Dios que bueno, ha llenado mi vida, ha llenado mi corazón, cosa que lo material pasa, siempre nos van a faltar 10 centavos para el peso, pero con Dios tenemos el peso completo. Bien, muy bien. Muchas gracias, José. Ahora vamos a seguir charlando un poquito más. Pero quiero desarrollar el primer obstáculo de la entrega. Dijimos que hay 3 obstáculos que nos cuesta entregarnos a Dios.
Y el primero es el temor, Y uno puede preguntarse, ¿puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en Él? ¿Cómo puedo confiar en alguien que no veo? La confianza es un ingrediente esencial y fundamental para la entrega. No puedes entregarte, o nadie puede entregarse a Dios si no confía en Él. O sea, no nos entregamos a una persona que no confiamos. Nos pasa eso siempre. O sea, siempre está el temor de decir, a ver, si me subo al auto con una persona y si no sabe manejar o empieza a mostrar ciertas señas que el tipo no sabe conducir bien, empieza a agarrarnos un temor y desconfiamos del que está manejando. Pero por eso mismo también entregar nuestra vida a alguien que no confiamos es una lucha, es por causa del temor. El temor impide que nos entreguemos, pero el amor echa fuera el temor. Eso es lo que dice 1 Juan. Hasta que no conozcamos el amor de Dios y de cuánto Dios nos ama, nos va a ser muy difícil entregarnos a Él. Ahí en 1 Juan dice que el verdadero amor, el amor que se ha perfeccionado, echa fuera temor, por quien el que teme todavía no ha llegado a perfeccionarse. Así que es interesante conocer que Dios sí nos ama. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Él demuestra su amor de muchas maneras. Y quiero hacer un resumen de muchísimos textos que dice que Él te ama. Nunca te pierde de vista. Cuida de todos los detalles de tu vida. De todos los detalles, como José acaba de contar. Cuántas situaciones y circunstancias desde la niñez, desde la infancia, corriendo peligros. Caerse varias veces al río, tener el accidente a los 18 años. Y cuántas veces, yo te conocí hace poco, tuviste un accidente con la camioneta que tenés ahora. Bueno, Él cuida todos los detalles de nuestra vida. Nos dio la capacidad de disfrutar de todos los placeres que Dios presenta. Tiene buenos planes para nuestra vida. Nos perdona. Es cariñoso. Es paciente con nosotros. Él nos ama mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Y la mayor expresión de su amor es el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es la mayor expresión de su amor. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Si quieren saber cuán importante somos para Dios, cuán importante es usted que está del otro lado para Dios, tiene que mirar a la cruz. Tiene que mirar a Cristo, sus brazos extendidos en la cruz, diciendo, mirá cuánto te amo. Mirá cuán grande es mi amor. Alguien dijo, si quieres buscar la definición de amor, no lo busques en un diccionario, búscalo en el Calvario, porque ahí está la mayor definición de amor. Alguien muriendo por otro, alguien muriendo no por inocentes, sino por culpables. Dios demostró su amor ahí, en el Calvario, en la cruz de su Hijo, entregando a su Hijo por nosotros. Dios no es un esclavizador, un cruel, un explotador que usa la fuerza bruta para someternos. No intenta doblegar nuestra voluntad, sino que nos atrae a sí mismo, como dice la Escritura, con cuerdas de amor, para ofrecernos libremente o para entregarnos libremente a Él. Es un amante, es un libertador. Cuando nos entregamos a Él, obtenemos libertad y no esclavitud. Es interesante para definir esta entrega y este temor a veces que las personas tienen de darse a Dios. Porque dice, si me entrego a Dios, ¿qué va? Ahora no voy a dejar de ser feliz y me va a mostrar una lista negra de todas las cosas que no puedo hacer. No es esclavitud, es libertad. Cuando vivimos más a Cristo, cuando vivimos más las normas que Dios nos presenta, más libres somos. Y uno se puede preguntar, ¿pero esclavo de qué somos? ¿Qué esclavitud tengo? Y la Biblia dice que nuestra mayor esclavitud es el pecado. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y Jesús dijo en ese mismo texto, en Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, estamos bajo la esclavitud de un enemigo que se llama Satanás, que la Escritura lo presenta como adversario, el diablo, y que tiene planes para destruirnos. Y Jesús vino para liberarnos, para sacarnos de esa esclavitud. Somos esclavos de pensamientos negativos, esclavos de emociones que nos paralizan, que las personas cuando ven su vida que llaman libertad, te das cuenta que en realidad son esclavas. Ahora, cuando nos entregamos completamente a Jesús, cuando nos entregamos completamente a Él, descubrimos que no es un tirano, sino es un salvador. No es un jefe, sino un hermano. No es un dictador, sino un amigo. No es un enemigo, sino es un padre que se acerca con cuerdas de amor. Así que antes de seguir charlando, José, vamos a tomarnos una pausa, vamos a escuchar una hermosa canción y mientras nos tomamos unos ricos mates. Dale. Estamos de vuelta. Bueno, estamos viendo acerca de la entrega, de entregarse a Dios, que cómo cuesta muchas veces porque hay obstáculos. Primero es el temor de entregarnos a alguien que uno no conoce, pero tenemos que saber que hay un Dios de amor que demostró todo a la humanidad entera para demostrar que Él realmente nos ama. Otro obstáculo es reconocer nuestras limitaciones y este es el obstáculo de nuestro orgullo. El orgullo juega un papel importante a la hora de entregarse. Nos resistimos porque podemos, porque yo puedo, porque puedo salir adelante. Es el juego tonto que siempre hubo en la historia de la humanidad de querer llegar a ser Dios, ¿no? Ahora, José, queremos relacionarlo un poco con tu vida. Vos en una etapa tuviste un sueño de querer ser un jugador de fútbol, ¿no? ¿Cómo fue todo en tu vida? En realidad el fútbol para mí era como una terapia a un complejo que yo tenía. Yo era una persona de chico que tenía complejos. Y bueno, ¿Con qué luchabas? ¿Cuál era tu complejo? No, el complejo era un poco la voz, digamos. Ajá. La voz, a través de la voz tenía complejo. Entonces, el fútbol era para mí, era todo, bueno. Y bueno, era todo en ese sentido, en esa época era joven y bueno, el fútbol me dio mucha amistad, digamos, me conoce mucha gente, tanto aquí como en Varadero más que todo. Y bueno, sí. A vos te dicen Yayo, ¿no? Por tu papá. Yayo. Ajá, me dicen Yayo. Me dicen Yayo y bueno. Y he jugado al fútbol. Tuve la oportunidad de ir a Racing. Me llevó un jugador que se llama, que bueno, fue campeón de la Libertadores, justo, creo que hoy se cumple que ganó la primera Copa Libertadores, no sé cuántos años, pero con Independiente, Miguel Ángel Giachero, que él fue el que llevó a Bochini a Independiente. Y la vuelta de la vida, bueno, él me lleva a Racing cuando estaba el Pasto Pastoriza de técnico en Racing. Ajá. Y bueno, yo estaba practicando en esa época en la cuarta de Racing. Pero mucho sacrificio y por ahí, digamos, tenía que viajar en tren, esperar para practicar, era un sacrificio en esa época. Y bueno, en ese tiempo estaba Santiago en la cuarta y como coordinador de todas las inferiores, y me dice, José, dice, hace una cosa, dice, ¿por qué no te volvés, antes de estar viajando así, por qué no volvés en octubre, que ya ahí podés firmar y te quedan la pensión? En la pensión estaba una señora que le decían Doña Tita. Ajá. Así que bueno, en realidad, entonces agarré, me dio esa alternativa, no fui más y no volví más tampoco.
tenía que haber vuelto, no volví más. Pero bueno, quizás tenía mucha comodidad y por ahí la comodidad a veces te aleja del sacrificio, digamos, la comodidad que yo, de la vida que tenía, digamos. Mi familia tenía todo y bueno, por ahí es como que tenía todo. Así que bueno, y acá a nivel local jugué para Varadero en el combinado, todo lo que sea la Copa Hermanos Brown, que era antes del regional. Así que con solamente 18 años estaban los dos combinados, juvenil y en mayor. Y bueno, en esa época la cancha se llenaba, cuando jugaba Varadero y San Pedro era vos sabés lo que era. Y bueno, jugué hasta que tuve el accidente y después no pude jugar más al fútbol, digamos. Claro. ¿El accidente en el vehículo fue a tus 18 años? ¿A qué edad era? Y yo recién había cumplido 20 años. 20 años. Recién había cumplido 20 años. Ajá. Fue en el año 83. Ok. Y me chocaron, volqué y bueno. ¿En qué auto ibas vos? ¿Qué auto tenías? Yo en esa época tenía para la época era un buen auto, era un Renault 12 que tenía 3 años, 4, era prácticamente nuevo. Pero para un joven que tenía 19 años, digamos, ese auto me lo dio la familia misma, digamos, ni siquiera lo compré, digamos, me lo regalaron cuando tenía 19 años. Bien. Así que bueno, esa era por ahí la comodidad material. Claro. Pero bueno, pero así siguió mi vida hasta que bueno, conocí al Señor y ahí bueno, en realidad la paz llegó a mi corazón, digamos. A pesar de que hay lucha, prueba constantemente. No me quiero olvidar también de un amigo que hoy no está, que era Eduardo Belli. Quizás fue el único amigo que tenía en el momento, que él era pastor. Bueno, me ayudó mucho también en mi vida, digamos. Así que bueno, así fue transcurriendo mi vida, pero Dios tiene propósito, digamos. Quizás uno no se da cuenta con el tiempo, cuando conoce al Señor, cuando ve todo lo que ha hecho en mi vida, cómo me ha sostenido, cómo me ha tenido siempre de la mano a través de los accidentes que tuve. Digamos, la verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo, ha sido muy, muy, muy bueno, muy bondadoso conmigo. Y bueno, es agradecerle y todos los días, digamos. Y bueno, hablar de él, nada más, contar el testimonio. Excelente. Bueno, vamos a ir vinculando esto con este segundo obstáculo de entregarnos a Dios, que tiene que ver a veces con nuestro orgullo, ¿no? Porque a veces a una etapa de la vida uno se cree ganador, se cree conquistador, que va a llegar a lograr sus sueños y sus metas y llega un momento que se derrumba todo. A mí me daba vergüenza, por ejemplo, entrar a la iglesia. Ajá. Me daba vergüenza. Yo, por ejemplo, entraba a la iglesia si no había nadie afuera. Pero cuando había gente pegaba la vuelta a manzana. Me daba vergüenza al principio. Son cosas que bueno, que se van rompiendo con el tiempo y conociendo al Señor y bueno. Pero era así, digamos, los principios míos, digamos. Bien, excelente. Saben que mucho de nuestro estrés se debe al deseo de querer controlar. ¿Por qué queremos controlar? ¿Por qué queremos controlar todo? Queremos controlar a otras personas, queremos controlar las circunstancias, queremos controlar el tiempo, queremos controlar lo que otros piensan de nosotros, la opinión de otros, queremos controlar una buena imagen. Es por el mismo hecho de que queremos ser Dios. Y realmente es una lucha tonta porque nunca vamos a ser. Somos seres humanos limitados que no podemos llegar a querer ser Dios. Queremos controlar el tiempo pasado, ¿no?
si tan solo no hubiese hecho esto, si tan solo me hubiese evitado ir por tal o cual lugar, por ese hecho de querer ser Dios. Saben, hay un comentarista, un escritor, A.W. Tozer, que fue pastor. Él dijo una cosa muy interesante: muchos aún están confusos, buscando, apenas hacen pequeños progresos, porque todavía no se han rendido del todo. Todavía pretendemos dar órdenes y entremeternos con la obra que Dios quiere hacer en nosotros. No somos Dios y nunca lo vamos a hacer. Sí, la verdad que en realidad es nuestro ego, nuestro yo, que actúa o que todavía tenemos en nuestra vida, y tenemos que rendir ese ego, ese yo, y que Dios obre en nuestras vidas, sabiendo que dependemos de Él. Y bueno, pero mientras tengamos ese yo, es complicado. Es complicado, es como que no damos brazo a torcer, una palabra. Claro. Ahora, ¿qué significa rendirse? La rendición a Dios no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para la pereza, no es aceptar el estado actual de las cosas, totalmente todo lo contrario. Es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Eso es rendirse. Dios suele llamar a las personas consagrarse a la lucha por Él. La entrega no es para cobardes, ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. No, al contrario, Dios nos quiere usar, y Dios no quiere que desperdiciemos la mente preciosa y todos los sentidos que Dios nos dio. No quiere robot a su servicio. La entrega no implica reprimir nuestra personalidad. Él quiere usar nuestra personalidad, que es nuestro ser, lo que nosotros somos. Otro escritor señaló: cuanto más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos, porque Él nos creó, Él nos diseñó, Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser. Cuando me vuelvo a Cristo, cuando me rindo a su personalidad, recién entonces comienzo a tener mi verdadera personalidad. Qué interesante, ¿no? La entrega se demuestra lo mejor con la obediencia y la confianza en Dios, lo mejor. Es un acto de reverencia a Dios. Rendirnos es un acto de reverencia a Dios y de respeto, y bueno, y es un acto de adoración también. Es un acto de adoración. Muy bien, gracias José por la acotación, porque es totalmente así. Cuanto más nos entregamos, más le adoramos, y Dios más es glorificado. Bien, vamos a escuchar otra música y después seguimos con nuestra charla de esta noche. Bueno, muy bien. Gracias José por nuevamente estar con nosotros y contar tu experiencia y de cómo te has podido rendir al Señor. Siempre hay una resistencia, una lucha, pero como Dios a través de la historia de nuestra vida nos va llevando, va trabajando, va actuando, y realmente nos rendimos ante su amor, no ante el temor. No es un tirano, no es alguien que quiere lo peor de nosotros. Podemos entender que Dios siempre va a conquistar los corazones de las personas por su inmenso amor. William Boone, el fundador de Ejército de Salvación, un ministerio inmenso que hizo en el mundo, dijo: la grandeza del poder de un hombre es el grado de su consagración. Esa es la grandeza del poder de un hombre. Cuanto más consagrado está, más grandeza. Más grandeza tiene, ¿no? Es interesante cómo funciona el principio del reino de Dios. Muy contrario al principio del reino de Satanás. El reino de Satanás tiene que ver con la competencia, con la lucha, poder
contrapoder, quién más puede, quién más compite, quién más tiene, quién más logra conseguir más. En cambio, el reino de Dios es totalmente el contrario. Cuanto más servidor es uno, más grandeza tiene. Jesús dijo, el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere reinar, tiene que servir. O sea, siempre tiene que ver con la humildad, con la entrega, con el servicio. Por eso la vida de Cristo en la tierra fue un ejemplo de entrega. Yo vengo siempre a hacer tu voluntad. Lo que el Padre me dijo, eso es lo que le vengo a decir, ¿no? Sí, es como dice el Señor, aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Muy bien. Es así. Y el que se enaltece va a ser humillado. Claro. Muy bien, excelente. Ahora, ¿saben la mejor manera de vivir? La mejor manera de vivir es que nosotros voluntariamente nos podamos entregar a Dios. Porque todos vamos a acabar, vamos a terminar rindiéndonos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios, nos vamos a entregar a las opiniones o expectativas de otros, o al dinero, o al resentimiento, o al temor, o a nuestro propio orgullo, o a nuestros propios deseos, o a nuestro propio ego, o nos vamos a entregar al caos. Como alguien dijo, si no te entregas a Dios, te vas a entregar al caos. Entonces, quizás este puede ser el mejor camino que la humanidad necesita, que San Pedro necesita, que la sociedad necesita. Hoy estamos viviendo una situación tan difícil como sociedad. La gente se está entregando o rindiendo a los malos pensamientos. Se terminan quitando la vida. O sea, o te entregás a Dios o te entregás al caos, al no encontrar sentido a la vida, a no encontrar propósito a la vida, a no tener paz, a no encontrar amor, a no encontrar aceptación, a no encontrar valor personal. Y realmente es así. No hay que darle tanta vuelta a la situación, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de las situaciones que estamos viviendo, José, como sociedad en San Pedro? Hoy San Pedro está pasando por momentos muy difíciles. Vos fijate, Fito, que en menos de 10 días hubo 4 suicidios. Son espíritus que no son de Dios. Hay que orar mucho por San Pedro, hay que orar mucho para que la gente encuentre el Señor, porque no es normal lo que está sucediendo en San Pedro hoy en día. Y no solo en San Pedro, a la semana pasada en Zárate se tiró uno al puente de la Ruta 9, en Lima se tiró otro en el puente de la Ruta 9, en Entre Ríos 2 hermanos mayores se abrazaron y se tiraron del puente, de una ruta, dejando una Hilux 4x4, no sé si una Hilux o una Ranger, que tenían 0 kilómetros y se terminaron matando. No sé si por las deudas, por el dólar que se le fue, porque eran gente de buen pasar, chacareros, y que quedan endeudados totalmente y terminan quitándose la vida. Es una cosa increíble. Pero uno se puede quedar asombrado y decir, bueno, o no hacemos nada y dejamos que la situación pase, o buscamos la causa raíz del problema, no atacar los efectos solamente, sino la causa raíz. Y podemos entender por la perspectiva bíblica que es porque no se entregan a Dios, se entregan al caos. Porque no se rinden a Dios, se van a entregar inevitablemente a otras cosas que no le van a dar ninguna solución. El tema es que si hoy la sociedad está sin brújula, está a la deriva, y la brújula es arrimarse, acercarse, conocer a Dios. Esa es la mejor brújula para llegar a buen destino. Hoy la sociedad está sin brújula, está alejada del Señor, está alejada de Dios. Claro, exactamente, muy bien.
Saben que uno de los líderes cristianos más grandes del siglo XX fue Billy Graham, el fundador y de las cruzadas estudiantiles y profesionales para Cristo, una persona que realmente hizo un impacto en la sociedad, y él es interesante porque dijo: ¿por qué ha usado Dios tu vida y te ha bendecido tanto? Y él contestó: cuando era joven hice un contrato con Dios, le escribí y firmé de puño y letra y decía: a partir de hoy soy esclavo de Jesucristo. Esa fue su firma: a partir de hoy soy siervo de Jesús. Y realmente Dios lo usó de una forma impresionante y diferente. Y eso no lo hizo menos, al contrario, él era una persona alegre. Claro, exactamente. Digamos, vivía alegre. Bien. Eso es lo fundamental. Hoy la sociedad se piensa que al acercarse a Dios te quita alegría, que esto, aquello, y no es así. Vos te podés reír igual, yo me puedo reír igual, podemos hacer bromas igual. Claro, exactamente. Bueno, José, a ver, últimas palabras a la audiencia que está del otro lado. ¿Cómo, de qué manera pueden acercarse al Señor? ¿Cómo pueden entregarse desde tu experiencia y de lo que has contado? ¿Cómo entregar su corazón a Cristo y encontrar el perdón, la salvación? A ver, contanos un poquito y cerramos en esta noche. Lo fundamental en la persona es el arrepentimiento, saber que somos pecadores y sabemos que tenemos un remedio para esa vida de pecado, que es Jesucristo. Aceptarlo en nuestro corazón, abrirle nuestro corazón con fe y confiando en Él, y es el mejor remedio. San Pedro necesita de Cristo, necesitan arrimarse al Señor, conocerlo. Muy bien. Y tener fe en Dios, nada más. Excelente. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado esta noche y poder contar tu historia. Así que los animamos a todos los que están del otro lado a que den este paso. Es un paso de fe, de entregarse a tu Creador, al que diseñó. Él no se equivocó, Él no tiene errores, y creo que la mejor manera de vivir una vida distinta y transformada es poder entregar nuestras vidas al Señor Jesús. Gracias, querida audiencia. Gracias a todos por estar acompañándonos todos los miércoles en este programa y en todos los programas que tiene la radio, porque todos son una bendición. Y bueno, agradecemos siempre a César por el espacio que nos brinda. Y bueno, nos estamos viendo. Me gustaría poder tener una pequeña palabra de oración final y agradecer al Señor por este tiempo. Oramos y nos despedimos. Muchas gracias, Señor, por este momento especial que hemos pasado juntos. Gracias porque la entrega a la vida es la verdadera adoración hacia ti. Y si no nos entregamos a ti, Señor, sabemos que nos entregamos al caos. Y realmente queremos vivir para su gloria. Gracias por lo que están del otro lado. Bendice sus vidas, sus necesidades, y que lo que resta esta semana pueda guiarlos a un encuentro contigo. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, José. Chao, Fito.